así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, dice. O sea que, ay, hermano, así como, fíjense, nadie, bueno, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta cuando Moisés fue con Aarón y fueron donde el faraón. Bueno, en Éxodo no dice cómo se llamaban aquellos magos, aquellos brujos que estaban con el faraón ahí. Cuando Moisés llega y la vara se convierte en serpiente, ellos también, el faraón manda y llama a los magos, y los magos hacen lo mismo. Pero la Biblia no dice cómo se llamaban estos. Pero Timoteo, hermano, Pablo a Timoteo le dice: y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pablo compara a toda esa gente que es injusta, a esa gente que, hermano, que hace la injusticia, les dice que son reprobos, que los compara con aquellos brujos de Faraón que estaban allá en Egipto. Pero es importante conocer que Dios se ha manifestado. ¿Lo creen, hermano? Dios se ha manifestado de tal manera, como dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les manifestó. O sea que Dios se ha manifestado a todas las generaciones, desde el primer hombre hasta el último que exista. Dios se ha manifestado y nadie tiene excusa. Todos le conocen al Señor, o sea, le conocen. Con que le conozcan no quiere decir que le han aceptado en su vida personal. Entonces, que por medio de las cosas hechas desde la creación, Dios se las dio a conocer a ellos. O sea que todo, con solo mirar cada mañana, dice el Salmo, dice que los cielos cuentan, ¿qué, hermano? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea que con solo levantarse, hermano, cuando uno se levanta, el que se levanta temprano y uno va viendo aquel sol, hermano, tan bonito, se levanta en la mañana, uno puede ver, eso cuenta la gloria de Dios. Por eso dice aquí, porque de Dios se conoce, se les manifestó, dice que se les manifestó, pues Dios se les manifestó, dice 2 veces. O sea que ahí está diciendo que Dios se manifestó por medio de las cosas hechas en la creación. Por medio de ellas se ha dado a conocer al hombre. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Dice, hermano, que se manifestó. O sea que nadie, hermano, no solamente los cristianos le conocemos. Alguien puede decir, solo nosotros le conocemos. No solamente los cristianos le conocemos, sino que el pagano le conoce al Señor. Sino que el ateo que dice que no existe Dios, le conoce a Dios. Le conoce él también. Pero ¿cómo sabemos que ellos le conocen, hermano? Por lo que dice aquí, que por medio de la creación de Dios, Dios se les ha manifestado. Versículo 20, que leíamos, dice: porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y uno se pregunta, fíjense, hermano, cómo los indígenas, por ejemplo, bueno, le enseñaban a uno en ciencias naturales, allá en la escuela, a uno cuando le enseñaban de cómo vivían nuestros antepasados, los incas, los charrúas, los aztecas, los olmecas, los pipiles y toda esa gente, hermano, que vivía, aquellos que adoraban al maíz, que adoraban al sol, que adoraban, hermano, a la madre tierra, que adoraban a todo eso, hermano. Todo eso es la creación de Dios. Pero esta gente reproba adoraba a eso, a lo creado. Y alguien puede decir, no, es que Dios no se le reveló a ellos. Sí, Dios se le reveló. Dios se le reveló claramente, dice la Biblia, claramente visible, porque las cosas invisibles, oiga, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Alguien puede decir, no, es que yo no conozco a Dios, pero con solo mirar toda la creación, dice aquí, las cosas invisibles, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, porque no lo conocemos a Él, porque no lo hemos mirado, el que estuvo más cercano a verle fue Moisés, y de ahí nadie. Todos en visión han visto como hijo de hombre, han visto mucho, hermano, la Biblia habla de eso.
Entonces, pero no, nadie ha visto, digamos, a claridad, porque dice la Biblia que hasta que lleguemos delante de Él, vamos a conocerle completamente, tal como Él es. Ahí le vamos a ver cómo Él es. Pero hasta el momento, a Él no le conocemos completamente, como físicamente lo podemos ver. Pero por toda la creación que existe, nosotros podemos darnos cuenta que, como dice, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad se hacen claramente visibles. ¿Dónde? En la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nadie tiene excusa. Por lo tanto, si diga a alguien, ¿por qué Dios va a condenar a una persona, hermano? Por la maldad, porque Él se le manifestó. Y la injusticia del hombre, Él dice, no, yo no quiero. Porque dice la Biblia, el proverbio dice que el hombre dice, en su necedad dice, no existe Dios. En su necedad dice, no, es que Dios no existe. Y piensa que, y con eso, o el ateo dice, no, es que trata de decir que Dios no existe. Pero eso que ellos puedan decir no quiere decir que no crean que hay un creador de todo. Y aún aquellos que creen en la evolución saben y llegan a un momento, a un punto donde ¿quién comenzó la explosión? Tuvo que haber un elemento de donde viniera todo. Y llegan a la conclusión que ya mejor se quedan hasta ahí y ya no siguen. Porque saben que hubo algo de donde fue creado aquello por la cual ellos dicen que de allí descendemos. Entonces, nosotros tenemos claro eso, que nadie, hermano, hasta el ateo, hasta todos le conocen a Él, que no le den la gloria a Él, eso cambia las cosas. Porque dice el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron. O sea que lo conocen, pero ¿qué es la diferencia entre el mundo incrédulo y usted? Que usted le glorifica al Señor, ¿verdad? Usted vino esta tarde y dijo, voy a glorificar, voy a alabar al Señor, voy a dar mi tiempo al Señor. Mi tiempo le pertenece a Dios. Eso es lo que hace diferente de usted al incrédulo. Pues habiendo conocido a Dios, oiga, y está hablando que mucho no se le reveló como a nosotros, porque fíjense, nosotros tenemos una gracia más especial que se ha sido revelada a nosotros. Que es una gracia, hermano, que no es la gracia común del hombre, sino una gracia revelada especialmente a nuestra vida, que no sabemos por qué a nosotros se nos reveló de esta manera, pero aquello el Señor se le reveló a través de la naturaleza, pero a nosotros se nos reveló a través de que alguien, hermano, nos enseñara la palabra, y que nos enseñara la palabra y que el Espíritu Santo viniera y nos abriera el entendimiento. Pero ellos, hermano, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Y usted le da gracia por todo lo que el Señor ha hecho, hermano, aún por la naturaleza, por los animales, por su vecino, por el árbol, hermano. Ya viene la primavera y qué bonito se pone. Hay que darle gracias por eso, porque dice aquí la gracia, sino que dice que pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, como ellos se pusieron necios, ¿qué dice el Señor? Bueno, entonces como esta persona está necia, dice que su corazón fue, dice, entenebrecido. O sea que ellos no le dieron la gloria al Dios visible. Dios se reveló sin distinción alguna a todos los hombres a través de lo que Él creó. Desde la creación, hermano, que Él creó, ahí se ha dado a conocer al hombre. Ahí se manifestó. Entonces, pero dice aquí que no le dieron la gloria a Dios, sino que dice que se envanecieron en su razonamiento. O sea, se dijeron, no queremos creer a Dios. Cuando el hombre fíjense, cuando el hombre se pone de esa manera, y el Señor dijo que el pecado más grande del hombre, dijo que era la blasfemia del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuándo es cuando el hombre blasfema contra el Espíritu Santo? Cuando es que el hombre rechaza, cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo le está hablando a través de su palabra, ese es un rechazo completamente, es una blasfemia contra el Señor. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo, que el hombre rechace y no deje que el Señor le hable y entre a su corazón. O sea, como la culpabilidad del hombre fue, y por eso dice que cambiaron la gloria de Dios. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, dice, incorruptible. Que Dios es incorruptible. Dice, cambiaron la gloria de Dios
es incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que el hombre, sabiendo que había un creador, le dieron la gloria a lo creado. Y entonces que el hombre no tiene excusa. Por eso Dios dice que los entregó la inmundicia, las concupiscencias. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Esta persona ya nació así, dicen muchos. Este ya nació así. No, ¿por qué Dios los entregó? Es que Dios los entrega. Si uno, hermano, hace el pecado y uno no abandona el pecado, Dios lo entrega, lo deja ahí, hermano, para que se ahogue el que asesina. Y a veces dice, yo escuché un testimonio de un asesino que decía, yo cuando maté al primero, dijo él, como que me sentí mal. Con el segundo igualmente me sentí mal, pero menos. Y el tercero me sentí mal, pero menos. Entonces, y comenzó a decir, después ya me convertí, que si no mataba a alguien, yo sentía que no había hecho nada en el día. Imagínense cómo Dios lo había entregado a la maldad. Y alguien que yo conocía, era un compañero de la escuela que se metió en las pandillas y mataban muchos de ellos. Entonces, y cuando llegó fue llevado al juez, lo detuvieron y fue al juez y le sacaron una lista de que había matado 54. Y de todos esos que había matado, él dice que, igual como era todavía menor de edad, lo sacaron pronto. Entonces, y él decía, no, eso es lo que ellos me contaron, pero yo tengo más, me decía él, porque yo lo conocía. A él, fuimos compañeros en la escuela. Pero fíjense, y yo con solo escuchar eso, a mí me bajaban las lágrimas en pensar a quiénes a este ser humano mataba, a otro ser que llevaba la imagen de Dios. Pero ¿por qué hacen eso? Porque Dios los entregó, los abandonó en su pecado. Por lo tanto, a ellos ya no les importa, hermano, lo que ellos hacen. Y Dios, hermano, tiene un límite. Sí, Dios tiene un límite, Dios ha dejado, y por eso decíamos, pero fíjense, todo eso que pasa se hace ante los ojos de Dios. Dios está mirando, hermano, cuando un hermano mata a otro. O sea, digamos desde el modo de que todas las razas humanas somos hermanos, somos uno solo, venimos de un solo tronco, venimos de una sola persona, de Adán y de Eva, todos somos iguales. Que por unos que sean de otro color y otros de otro color no quiere decir que somos de otra familia, somos todos de uno, pero que se están matando uno con otro. Entonces uno o otro está dejando morir de hambre a otro. Dios está mirando eso. Pero ¿por qué, hermano, Dios no hace algo? Dios, hermano, ha dejado todo, porque decíamos que Dios no se enoja como nosotros. El Señor no es espontáneo. Él ha dejado el día y la hora donde, hermano, todos compadeceremos. Todos llegaremos ahí, hermano, y nadie, un hombre, un asesino, uno que hace la maldad, no va a durar ni 100 años. Si siguen ese camino, durará menos. Y llegará el día en que se enfrentará al juicio de Dios y no tendrá excusa, no escapará. Y la semana pasada hablábamos de la muerte, cuando el Señor le dijo que el día que comieras de este árbol, ciertamente morirás. Y el Señor, explicaba de que el Señor hablaba de 3 muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Y el hombre piensa que escapará a una de ellas. No, hermano, el hombre no escapa, porque Dios ha dejado todo a un día. Porque dice, por la cual Dios, dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y además el 25, si leíamos, dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y usted sigue leyendo todo ese capítulo y usted da cuenta que Dios los entregó, los abandonó. Entonces el hombre, hermano, está abandonado de tal manera que Dios los ha dejado a un día. Para que el hombre, hermanos, como dice 20:11 de Apocalipsis, todos, hermanos, nadie, grandes y pequeños, lleguen al juicio del gran trono blanco.
Entonces ahí ha dejado todo. Pero Dios no se puede estar enojando todos los días y cambiando, sino que desde el principio, hermano, a él le molestó la injusticia. Pero Dios ha dejado todo para un día. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no tomemos venganza. No comencemos a odiar a otros, sino que nosotros amemos. Nosotros, dice el Señor, nos enseñó a amar. Amemos los unos a los otros. Él dijo que en eso nosotros nos conoceremos. Porque en eso se manifiesta el reino de Dios en la tierra, en que nosotros nos amamos y que amamos a otros, aunque anden en el pecado, aunque anden en el mal, nosotros le amamos, y a través del testimonio del amor que nosotros mostramos, esas personas van a venir a los pies del Señor. Pero la ira de Dios se va a manifestar sobre ellos si ellos no, hermanos, no vienen al conocimiento del Señor, porque dice que Dios se les ha revelado a través de la naturaleza, pero a través de nosotros, del mensaje que nosotros llevamos, también recibe una gracia especial. Y esa gracia es gracia sobre gracia que nosotros tenemos, porque la gracia de Dios es la gracia común que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Esa se llama gracia común, pero la gracia de la palabra de Dios es otra gracia que Dios da, que es a través de nosotros. Porque Dios, hermano, le ha placido que a través de nosotros llevemos una gracia distinta, que es la gracia de la salvación de Dios. Dicen amén a eso, hermano. Y es a través del amor que nosotros tenemos, vamos a llevar esa gracia que Dios nos ha dado. No es la gracia común de todos, sino una gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Que es la gracia, hermano, que el Señor tenía. Cuando Él le decía a aquel hombre que se le acercaba al Señor, sáname la lepra. Y le dijo el Señor, ¿me quieres sanar? Le dijo, sí, yo te quiero sanar. Así, Dios es así, hermano. Así también, a través de nosotros, Dios hará grandes cosas a otras personas. Amén. Sin amén a eso, hermano. Entonces, es la gracia de Dios. Entonces, el límite de Dios, sabemos que Él tiene su límite. Porque ya, hermano, la raza humana fue castigada. Fue castigada. Yo creo que el último castigo que visiblemente tenemos en la Escritura es Sodoma y Gomorra. Pero también tenemos el diluvio, aunque el Señor dijo que nunca más destruiría la tierra con agua. Pero desde ahí para acá no hemos mirado que Dios haya derramado juicio. El Señor lloró por Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén. Entonces, y lloró por Jerusalén. Pero de ahí para allá, hermanos, no hemos visto un juicio de Dios para todas las naciones. Pero el juicio de Dios se acerca. La ira de Dios se acerca. Pero el hombre piensa que Dios pasa por alto. No, Dios no pasa por alto la maldad del hombre. Dios los ha entregado, pero un día la límite de Dios se terminará. La paciencia de Dios terminará, y ahí será, hermano, demasiado tarde. Porque el hombre estará en su pecado y no podrá salir de su pecado, porque el hombre se hace esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado, y aunque no quiera hacer el pecado, lo hace porque ya se hizo esclavo del pecado. Pero que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos sabiendo de que Dios no es como nosotros, que Él es un Dios paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino todos procedamos al arrepentimiento. Así que eso es lo que Dios quiere en esta hora de nosotros y de aquellos que nos miran allá en su casa, que eso es lo que el Señor quiere, que el hombre se arrepienta. Cerramos nuestros ojos en esta hora, cerramos nuestros ojos y vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él nos perdone. Pero antes de eso yo quiero hacer una invitación. Sabemos que el límite de Dios hasta el día de hoy, todavía Él sigue esperando con los brazos abiertos a aquellos que se han alejado de Él, aquellos que se han apartado de Él. Si usted quiere ahora recibir al Señor, quizás ya pasó muchas cosas, pero ahora el Señor le da la oportunidad que usted entregue su vida a Él. ¿Quiere hacerlo ahora? Porque la ira de Dios viene. Y yo creo que nadie quiere pasar por ese momento. Nadie quiere llegar a ese momento. Pero la ira viene. Si usted quiere dar su vida al Señor, póngase de pie si está en medio nuestro. Y si en su casa también está y quiere hacer la oración con nosotros, también ahí vamos a orar para que el Señor pueda perdonar su pecado y pueda traerlo a sus brazos. Quiere hacerlo en esta hora. Si está en medio nuestro y quiere dar su vida al Señor, puede hacerlo. Usted siente el deseo de entregar su vida, puede hacerlo. Vamos a orar. Vamos a orar por usted. Solamente póngase de pie
y vamos a orar. Y allá, si está en su casa, igualmente puede hacerlo. Ahí póngase de pie y ora el Señor en esta hora. Ahí en medio nuestro, una persona. Voy a hacer una oración. Y ahí usted dígale, Señor, perdóname. Si te he fallado, Señor. Si me he alejado. Con los ojos cerrados, digámosle, Padre que estás en los cielos. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Y sabemos que, oh Dios mío, tú te has manifestado, Señor, a nuestra vida. Y gracias, Señor, por esa gracia manifestada a nuestra vida. Gracias, Señor, porque mis hermanos no rechazaron, los amigos no rechazaron esa invitación de esa manifestación tuya, Señor. Y por eso están aquí. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendiga grandemente sus vidas, Señor. Perdónale, Señor, si en esta hora están confesando, Señor, su pecado. Si, oh Dios mío, están confesando que, Dios mío, solamente en ti y fuera de ti no hay nada, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Perdona, Dios mío, sus pecados. Lávalos en tu sangre preciosa. Oro por aquellos que aquí, Señor, están entregando su vida a ti, Señor. Como aquellos que en sus casas están entregando su vida, Dios mío, a ti, oh Dios. Perdónale, Señor, lávales en tu sangre preciosa, Dios mío, y los limpie de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, dejamos a mi hermano para que continúe.